Estimados participantes, en 5 minutos comenzamos con la charla del ingeniero Daniel Torres González desde Perú. Buenos días nuevamente con todos. Vamos a seguir con la mañana de charlas del primer Congreso Latinoamericano de Geología Estructural. Comentarles también que hoy es nuestro último día y bueno, voy a seguir acompañándoles en la moderación. Les hago recordar que la asistencia se va a tomar durante el transcurso de la conferencia y el link va a estar activo por 15 minutos. Además que las preguntas pueden ir dejándolas
en el chat de transmisión. Al final las vamos a proceder a leerlas. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Daniel Torres. Él es ingeniero geólogo, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con una maestría en Geología del Petróleo y Tectónica en Royal Holloway University of London, en Reino Unido, con más de 12 años de experiencia en geología regional y cartografiado geológico a diversas escalas. Su experiencia también incluye haber liderado trabajos de investigación en diversos estilos estructurales de tectónica comprensiva en la cuenca Ucayali Sur, Camisea, Faja Corrida y Plegada del Marañón, también tectónica de rumbo, cuencas cenozoicas de Condora y Tincopalca, tectónica extensional, cuencas Camaná y Moquegua, y tectónica de inversión Huancayo. Ha publicado artículos de geología estructural y tectónica en congresos de geología y petróleo a nivel nacional y en el extranjero. Actualmente viene desarrollando trabajos de investigación en el INGEMED como parte del proyecto GR40D de la Dirección de Geología Regional. El ingeniero nos acompaña con el tema Evolución estructural de un dúplex de techo pasivo en la faja plegada y corrida del Marañón, dúplex del Ojo de Consuso, Ancash, Perú. Bienvenido, ingeniero Daniel. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo. ¿Se pueden ver la presentación? Sí. Solamente que le dé a presentación para que se vea completo, pero sí se observa. Ya está. Listo. Bueno, como les comentaba, buenos días con todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este primer Congreso Latinoamericano de Geología Estructural. Y bueno, quería empezar un poco mostrándole sobre esta presentación, el tema, cómo es que lo hemos desarrollado, ¿no? Este trabajo lo hicimos como parte de la actualización de la Carta Geológica Nacional de Perú, a escala 1 en 50.000, durante los años 2017 y 2018. El trabajo se realizó en la zona norte central del Perú, en la cordillera occidental, en los departamentos entre Ancash y La Libertad. Y como título tiene Evolución estructural de un dúplex de techo pasivo en la faja plegada y corrida del Marañón, el dúplex del Ojo de Consuso en Ancash. Esta presentación también hay que tomar en cuenta que, bueno, parte de un par de presentaciones antiguas que yo tuve, y aparte una publicación que estoy preparando. Y en cierto modo parte de lo que voy a mostrar ya son las conclusiones finales de este trabajo. Bueno, la presentación la estoy separando en 5 puntos. Una introducción, luego voy a tomar un poco lo que son los conceptos teóricos, los conceptos básicos, una descripción del dúplex del Ojo de Consuso, luego la evolución estructural de la zona triangular de Conchulcos, que es la estructura mayor de la zona que voy a presentarles, y bueno, algunas conclusiones. Bueno, para empezar, voy a escribir lo que es la faja plegada y corrida del Marañón, ¿no? La faja plegada y corrida del Marañón está localizada en esta zona de acá, está en el borde este de la cordillera occidental de Perú, abarca la zona norte y la zona central, y está delimitada por 2 deflexiones. En el norte la deflexión de Huancabamba y en el sur la deflexión de Abancay. Está definida, como vemos en este corte, en el corte A', como una retrocuña con transporte tectónico al este. Y comenzó su desarrollo en el Cretácico tardío, posiblemente en respuesta a una disminución en el ángulo de subducción. La zona de estudio, donde se encuentra el Ojo de Consuso, se encuentra en esta zona de aquí. Si se dan cuenta, justo esta zona de aquí, la faja corrida y plegada del Marañón, se encuentra casi al límite con el basamento cristalino, en este caso representado por el complejo metamórfico del Marañón. Esta es una imagen, bueno, es una imagen satelital UNDEM, donde podemos ver la zona que se ha trabajado, que es este rectángulo,
y donde podemos apreciar las principales estructuras. A simple vista podemos ver que son principalmente fallas inversas. Podemos ver que en esta zona de acá, en las zonas entre Mollipata y Pampas, hay una cierta flexión en cuanto a las estructuras se refiere, porque en el sur vienen más o menos unos norte 120 grados, flexionan a norte-sur, y después cambian abruptamente a norte 50 en algunos casos, ¿no? O sea, vemos que este es una zona importante, ¿no? Y después vamos a ver qué es lo que puede estar pasando en esta zona. Este es el mapa geológico de ese rectángulo y podemos apreciar también un corte. Entonces, brevemente voy a hacer una descripción de la estratigrafía de la zona. Vemos que de color azul tenemos al grupo Chicama. El grupo Chicama viene representado por estas tres formaciones: la formación Punta Morena, Zapotal y Tinajones. En la zona de estudio afloran solamente lo que son la formación Zapotal y la formación Tinajones, que pertenecen, bueno, al Jurásico Titoniano y parte del Berresiano. Luego tenemos lo que es la formación Chimú, que es esta unidad de color verde, la cual son arenijas cuarzosas. Posteriormente tenemos ya las unidades albianas del Cretácico, perdón, aptianas de la formación Santa y Carhuaz. Finalmente con la formación Farrat. Todas son siliciclásticas y se encuentran acá, se observan en este sinclinal. Finalmente ya las secuencias carbonatadas albianas, que son las unidades de color verde claro y verde más oscuro, que bueno, ya son las secuencias acá superiores. Hay una imagen de lo que es el grupo Chicama. Tenemos la imagen de esta intercalación de areniscas con limoarcillitas, como se ve en la fotografía, pertenecería a la formación Tinajones. Acá otra imagen también del grupo Chicama, pero bueno, es de la formación inferior o intermedia, de la formación Zapotal, que bueno, ya son completamente, ya casi todas son limoarcillitas, con algunos niveles pizarrosos. Todo esto debido a, como habíamos visto en el corte anterior, que en algunas zonas estamos cerca a intrusivos, ¿no? Estos intrusivos pertenecen al intrusivo al batorito de la Cordillera Blanca, y este intrusivo en particular tiene 12 millones de años, lo cual les puede afectar y bueno, se desarrolla un metamorfismo de contacto en esta zona, ¿no? Algunos conceptos teóricos. En el caso de la generación de foliación, digamos, en ambientes más someros, donde las condiciones de presión y temperatura, digamos, son bajas, y producimos lo que es una foliación no penetrativa, se genera un fenómeno que es el tipo de formación, o mejor dicho, acortamiento paralelo a las capas, ¿no? Normalmente cuando tenemos una compresión horizontal entre las capas, si estamos en el ambiente frágil o dúctil, vamos a generar o bien fallas o pliegues asociados, ¿no? En el caso de este tipo de formación paralelo a las capas, o este acortamiento, ya tenemos lo que es una deformación interna, lo cual viene bien representada por esta foliación. No es otra cosa que, bueno, la disolación de algunos minerales, ¿no? En el caso de los minerales insolubles, siempre van a tender digamos, a alinearse perpendicular a ese eje de compresión, ¿no? Y por eso es que desarrollamos este tipo de foliación. Esto es importante porque este tipo de acortamiento, este tipo de formación, también tiende a absorber esa deformación que no vemos. Entonces, muchas veces para balancear o sobre todo para restaurar las secciones, a veces hay que tomar en cuenta este tipo de formación. Y esto solamente se puede apreciar en campo, porque este tipo de formación depende mucho del tipo de roca, ¿no?, en el que estamos trabajando. También de cómo se comporta mecánicamente a la compresión, si son materiales más competentes o menos incompetentes. En el caso de la generación de esta foliación, una vez que encontramos, bueno, se alinean los planos de debilidad y bueno, formamos ya una falla propiamente dicha,
La foliación anterior obviamente va a tender a formar una flexión cercano a esta discontinuidad. Y no es otra cosa que, bueno, que al generarse esta discontinuidad ya plana paralelo a las capas, vamos a generar un torque, ¿no? Una cizalla. Y por eso es que se van a empezar a inclinar. Y esto se va a ver más fuerte siempre al frente. Y se va a notar cuando se formen otras estructuras. En este caso, bueno, ya acá tenemos un dúplex, ¿no? Que también va a generar sus propias estructuras, su propia foliación y va a afectar a las que se encuentran en los planos superiores. Esta es una imagen donde se ve más ese detalle, ¿no? Donde tenemos la generación de esa foliación y luego esta misma foliación se va a empezar a deformar, por así decirlo. Entonces, vamos a ver que la competencia de las capas influye mucho en cómo vamos a tener ese tipo de foliación, la geometría. Vamos a tener un abanico convergente en las capas más competentes y un abanico divergente en los materiales más finos, ¿no? Y normalmente esto se da en zonas donde tenemos este tipo de intercalaciones. Y bueno, una manera sencilla de definirlo es que simplemente se produce cizalla simple, ¿no? Entre las capas. Por eso, digamos, esa rotación. Acá una imagen, ¿no? Como les comentaba, todos estos minerales insolubles tienden a alinearse, ¿no? Simplemente se compactan. Y todo el material soluble, que puede ser, en este caso, calcita, cuarzo, va a migrar. Acá, bueno, una metodología usada por Mitra y Bacharia en cuanto a la generación, digamos, de esta foliación y cómo nos permite asociarla a los duplex y a las geometrías que tenemos, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos este tipo de foliación que se genera, digamos, perpendicular al esfuerzo. Conforme la deformación va progresando, tenemos acá un tipo, digamos, de interferencia, ¿no? De foliación, lo cual me va a deformar la foliación anterior. ¿Y esto por qué es importante? Normalmente las foliaciones siempre son paralelas o subparalelas al plano axial de los pliegues. Entonces, si agarramos bloques, en este caso, estos dúplex o bueno, estos caballos, digamos, vamos a poder tener una relación tanto de la discontinuidad, en este caso la falla, la foliación y la capa, ¿no? Entonces, cartografiando estos datos, podemos inferir, digamos, un tercero, ¿no? Teniendo, digamos, estas relaciones, podemos inferir cómo está la estructura. Y más o menos podemos inferir igual, ¿no? Teniendo la estructura y la foliación, podemos inferir más o menos un poco cómo va la capa, ¿no? Pero bueno, esto ya es un poco más complicado. Lo importante es tener estas relaciones, ¿no? Del clivaje y foliación con respecto a las capas. Y con esto ya puedo saber más o menos cómo está mi dúplex. Si es que lo tengo, digamos, en una posición normal, prácticamente invertida o ya volcada, ¿no? Este es el resumen de la metodología de Mitra y Bacharia, donde vemos que simplemente cartografiando estas estructuras ya podemos determinar, ¿no? El tipo de duplex que tenemos y la posición en que se encuentran, ¿no? Sobre todo para estas zonas estructuralmente tan complejas. El ojo de Consuso. Esta es una imagen de una sección balanceada en la zona de estudio y vemos que lo que estamos denominando como dúplex del ojo de Consuso es esta zona de acá, la que se encuentra en este rectángulo. Ahora vamos a hacer una vista más en detalle. Acá hay una fotografía de campo donde vemos, bueno, vemos el perfil topográfico y vemos que digamos, estos cerros representan lo que tenemos aquí en esta sección. Y ahora vamos a ver, porque, o sea, la suerte digamos, de este estudio de campo es que estas estructuras afloran, ¿no? Y se pueden cartografiar muy bien. Entonces, bueno, acá hay una imagen satelital. Vamos a ver acá en este punto de aquí, vamos a ver cómo afecta esta falla en esta zona de aquí.
Vemos que estas son las principales estructuras, ya les había mostrado, pertenecen netamente al grupo Chicama, son limosillitas con algunos niveles de pizarras. Lo importante aquí es definir el S0, ¿no? A veces es un poco complicado, sobre todo si tenemos afloramientos de este tipo, pero siguiendo las pautas, sobre todo litológicas y estructurales, podemos encontrar, ¿no?, cuál es el S0 de estas capas. Y más o menos lo hemos podido definir en esta zona de aquí. Es así como ya más o menos se hacen estos modelos, ¿no? Se encuentran estas zonas de discontinuidad, las cuales ya las estamos cartografiando como fallas, y vemos cómo un tipo de foliación se trunca, ¿no? Estos tipos de estructuras ya no, nos dicen que estamos en una zona de dúplex, tenemos muchas repeticiones a escala de afloramiento, y podemos ver el grado de formación, ¿no?, que tenemos en esta unidad. Ahora vamos a seguir un poco, vamos a seguir en la misma estructura, la vamos a ver un poco más en la parte superior acá del corte que tenemos. Y aquí tenemos una fotografía de la falla. Acá tenemos la interpretación, este es el plano de falla principal. Tenemos la foliación bien cartografiada, se encuentra medida. Tenemos la relación del clivaje con respecto al DS0. Y podemos ver que en este caso es un dúplex de formación normal. Acá, como más o menos lo estudió Nicholson en el 86 en los Apalaches, vemos que estos tipos de estructuras son muy parecidas, ¿no? Y bueno, él los definió como cleavage o dúplex de clivaje. Ahora vamos a ver la misma estructura. Ahora, bueno, esta es una imagen en planta, ¿no? Estamos yendo por acá, y ahora vamos a ver la misma estructura, pero en el otro, digamos, en el otro flanco, ¿no?, de este cerrito. Vemos que nuevamente nos encontramos con la misma falla y tenemos las mismas relaciones de clivaje. Entonces ya con estos tipos de relaciones de clivaje, con capas y la suerte de encontrar la falla, ya podemos tener una idea, ¿no?, de cómo se encuentran orientados estos tipos de dúplex o imbricaciones. Ahora voy a mostrar lo que es el despegue principal y las estructuras asociadas. Habíamos visto toda esta zona de aquí, solo habíamos tomado como ejemplo esta falla, y ahora les voy a mostrar que efectivamente este dúplex en realidad pertenece a una estructura mayor, en este caso una zona triangular, que es esta de aquí, que es la zona triangular de Conchucos. Para un poco entender este tipo de estructuras hay que siempre encontrar, digamos, el detachment, ¿no?, una de las estructuras basales. En este caso, siguiendo la quebrada del río, ya, digamos, una cota inferior, vamos a poder encontrar esta falla de aquí, que vendría a ser esta zona de aquí. Entonces, en esta zona lo que encontramos, primeramente, que la vergencia de las estructuras, de las fallas, bueno, en general de los sigmoides, ha cambiado. Anteriormente teníamos una vergencia de las estructuras hacia el oeste, en este caso ahora ha cambiado hacia el este, lo cual nos da una idea de cómo está el verdadero transporte tectónico, ¿no?, ya que los anteriores, como vemos en esta sección, no son otra cosa que retrocorrimientos asociados a las estructuras mayores, que son estas de acá. Estas estructuras ya pertenecientes a los dúplex, digamos, mayores, los que se encuentran por debajo generando esa zona triangular, se encuentran convergencia hacia el este. Aquí hay otra imagen donde tenemos ese mismo corrimiento, ¿no? Lo interesante es ver cómo tenemos, digamos, todos esos pliegues parásitos entre capas, ¿no? A diferencia de lo que veíamos en los retroescorrimientos, acá tenemos muchos pliegues parásitos, muchas zonas de discontinuidad, etcétera, pero con convergencia hacia el este. Luego voy a describir un poco lo que son las estructuras tipo dúplex en esta zona triangular.
Para ver, digamos, estas estructuras que son estructuras mayores que en este sector que es donde los he estado describiendo no afloran, pero si seguimos las estructuras con el rumbo, les comentaba que había una flexión acá de las fallas, ¿no? Teníamos acá en el sur, venían con norte 120, en este sector son norte-sur, y finalmente en esta zona cambian, ¿no? Y partimos ya a lo que es un rumbo casi norte 50, que ya un poco están, digamos, han sido, digamos, canibalizadas por estos intrusivos. Lo interesante es que en este sector de aquí viene a representar la parte interna de este dúplex. Vendría a ser más o menos esta zona de aquí. Entonces, lo que vamos a ver aquí es más o menos lo que está sucediendo aquí en la zona interna. Vamos a poder ver efectivamente esta zona de dúplex o esta zona triangular. Y la vamos a poder ver en esta zona de aquí. Esta es una imagen al frente de Pasto Bueno. Pasto Bueno se encuentra en esta zona, en la zona superior, en esta zona de aquí. Es una foto, digamos, de norte a sur, hacia esta zona de aquí. Entonces, esa zona es la foto que vemos a continuación. Vamos a ponerle la interpretación. Y bueno, y tenemos, claro, acá el grupo Chicama del Jurásico, que está cabalgando por encima de la formación Chimú, del Cretácico inferior. Y nuevamente por debajo, digamos de manera continua, tenemos otra vez el Chicama. Seguimos bajando por la quebrada y nos encontramos al Chimú. Ahora, estas unidades son fáciles de cartografiar. El Chimú son areniscas cuarzosas blanquecinas, son, digamos, muy características. Mientras que Chicama, como les comentaba, son rocas, son limoarcillitas, gris oscuras, con unos niveles de areniscas más grises. Entonces es fácil determinarlo. Entonces, en esta zona de acá, vemos que se están generando esos dúplex que se habían inferido en la zona más al sur. Sino que aquí, bueno, tenemos ya, digamos, la exhumación de esa zona más interna. Acá otra imagen desde un sector superior, donde nuevamente tenemos la misma interpretación, ¿no? Tenemos al grupo Chicama cabalgando acá a este pequeño, digamos, bloque que se queda encerrado por estas dos fallas, un dúplex, también de Chicama y de Chimú, y nuevamente el Chimú. O sea, tenemos dos fallas y probablemente esta falla está acordando esta, generando los dúplex. Y algo interesante también que notamos aquí es que dentro, digamos, de esta estructura que aparentemente es un anticlinal que tiende a volcarse, tenemos el emplazamiento de una monzonita, que es el intrusivo que les había mostrado anteriormente, que se encontraba canibalizando, ¿no?, las capas en esta zona de aquí. Y que obviamente, bueno, está aprovechando, digamos, estas antiformas para poder, digamos, emplazarse. Acá hay otra imagen donde tenemos claramente el contacto, nuevamente en falla, de lo que es el grupo Chicama, del Jurásico superior, levantándose por encima del Cretácico inferior, en este caso las areniscas cuarzosas del Chimú. Se ve bien claro, digamos, la traza de la falla. Joven sobre antiguo. Es importante ver que en algunas zonas triangulares, sobre todo en este caso, cuando vemos una reactivación acá completa del retroescurrimiento principal, vemos que muchas de estas fallas, si lo tratamos de restaurar, esto va a correrse mucho más hacia el este, ¿no?, en este caso a la derecha de la figura. Podemos decir que, claro, o sea, todo este dúplex del ojo de Consuso se ha generado simplemente por una canibalización de la zona triangular de Conchucos. Y vamos a tratar de explicar por qué se ha generado esto, ¿no? Obviamente muy posterior a la generación digamos, de este apilamiento antiformal. Hay que ver esta zona de aquí, ¿no? Cuando uno viene aquí y cartografía, digamos que es la primera vez que yo vengo acá al campo y veo digamos, esta relación entre capas, voy a ver algo más joven encima de algo más antiguo en falla. Entonces, lo más probable es que yo diga, bueno, si tengo joven sobre antiguo, bueno, y tengo el bloque techo, acá en la zona superior es muy probable que esto haya caído, ¿no?
yo pueda quizá confundirme y decir, bueno, esto es una falla normal, ¿no? Esta es la imagen de esa zona en la quebrada, pero esta es vista al sur. En el corte tenemos vista al norte, esta es vista al sur. Y tenemos el Jurásico superior, ¿no? Lo tenemos en alto ángulo, que se encuentra por debajo del Cretácico inferior, pero en discordancia, ya que estas capas vienen casi, digamos, son casi, digamos, subhorizontales, mientras que estas tienen alto ángulo. Entonces, al querer interpretar esto, digamos, si yo estoy yendo al campo y veo, digamos, algo más joven en falla contra algo más antiguo, es muy probable que esto sea una falla normal o en el peor de los casos alguna inversión. Pero como habíamos visto en el modelo, esto no es otra cosa que el retroescurrimiento principal. En este caso, este es el retroescurrimiento de conchujos, que está haciendo levantar todas estas estructuras y posteriormente, bueno, ya se van a levantar aquí. Pero es lo que se puede interpretar. Entonces, esa es la importancia, digamos, de ver el conjunto, ¿no? De trabajar una zona en el sentido regional, porque a veces yo puedo ir, digamos, para un trabajo específico, digamos, alguna toma de muestra, a levantar alguna columna, y me encuentro con esto, y lo primero que voy a decir, bueno, entonces esto es muy probable que sea una falla normal, pero en este caso no lo es. Acá hay un modelo de Sidewis y bueno, Fis Díaz, donde se ve también este tipo de relación. Es algo muy común en estos tipos de zonas triangulares, ¿no? Tenemos algo más, algo más joven sobre antiguo, pero en este caso es el retrocorrimiento. Es simplemente que esto de acá, si lo, lo reconstruimos, esto va a calzar aquí, ¿no? Y simplemente a la hora que sea reactivamos, digamos, este retroescurrimiento, vamos a ver que genera, ¿no? esta zona, estos retros aquí mucho más pequeños. Y es exactamente lo que está pasando en el ojo del Consuso, ¿no? Y obviamente digamos, tenemos un engrosamiento de esta zona de aquí. Bueno, ahora voy a comentarles lo que ha sido mi interpretación en 2D de esta zona triangular. Tenemos una imagen de nuevo de la sección, donde, bueno, ahora sí ya podemos ver la edad de este intrusivo, que es muy posterior. Toda esta deformación está asociada a la deformación, digamos, de la generación de la faja corrida plegal del Marañón. Se ha formado aproximadamente entre el Cretácico superior y parte del Paleógeno, por lo que el emplazamiento de estos intrusivos es muy posterior, ¿no? Porque estos tienen edades del Mioceno. Entonces, tenemos primero que nada lo que les comentaba, el grupo Chicama del Jurásico Superior. Tenemos acá ya tenemos los dúplex numerados en romanos, tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4 aquí. Y acá tenemos esos mismos caballos o dúplex aquí. Vemos que se ha generado la zona triangular de Conchucos, que es un clásico apilamiento antiformal en lámina delgada. Tenemos todo siempre, el nivel de despegue es la base acá del grupo Chicama, mientras que el superior es la interfase con la formación Chimú del Cretácico inferior, y tenemos la generación de este retro. Posteriormente, cuando ya vamos digamos, a generar el cuarto dúplex, este de acá, por algún tema de debilidades en las zonas superiores, ha cortado y ha cambiado su nivel de despegue, ¿no? Antes el nivel, digamos, se encontraba al tope del Chicama, ahora ha cambiado y ya ha empezado a invadir a lo que son las secuencias alveanas. Y, digamos, ya de que por sí ya esto es una zona, digamos, con bastante espesor, toda esta estructura se ha subido acá y ha generado mucho más, digamos, mayor crecimiento, digamos, en este apilamiento. Entonces tenemos que ya en esta zona de aquí, porque obviamente esto siempre está relacionado, ¿no? a la cuña tectónica, debemos tener cierto ángulo, ¿no? Entonces hay dos formas, o tres formas incluso hasta digamos, de bajar este ángulo, ¿no? Uno es seguir acretando acá, ¿no? En la zona frontal, que tenemos registro que se ha estado dando. Pero, como les había mostrado también al comienzo, esta zona de la faja corrida plegal del Marañón se encuentra muy cercana a lo que es el complejo metamórfico.
del Marañón, también del mismo nombre, que bueno, es una zona rígida. Es probable que, digamos, cuando ha llegado prácticamente al frente de formación, ya no ha podido acretar más, ya no ha podido, por ahí un pequeño shortcut dentro de este bloque cristalino, pero ya no ha podido seguir acretando. Entonces, por lo tanto, el ángulo no puede seguir bajando. Entonces, aquí es donde, para cuando llegó la deformación a este punto, aquí es donde ha empezado a trabajar esta zona de aquí. Una zona de hacerlo colosal es simplemente fallas normales, ¿no? Pero en este caso, como vemos en campo, simplemente ha empezado a generar estructuras, retrocorrimientos aquí, y ha empezado a canibalizarse toda esta zona de aquí. Lo que ha hecho es comérselo, que junto con procesos de erosión han ayudado a disminuir, digamos, ese ángulo, por lo menos en la zona frontal. Vemos que finalmente el acortamiento en esta zona es grande, ¿no? Si tenemos más o menos 41 kilómetros de acortamiento, o sea, casi el 80%, digamos, en esta sección de acortamiento. Bueno, lo que le da el nombre al título, ¿no? Este tipo de estructura, esta zona triangular junto con el dúplex del ojo de Consuso, no es otra cosa que un dúplex de techo pasivo. Tenemos acá la generación de este retroescurrimiento, tenemos la actividad de estas capas superiores, muy diferente al otro modelo, ¿no? Que empieza normalmente siempre acretando el frente. En este caso, no, tenemos los retroescurrimientos, que al momento de apiñarse, recién empezó a migrar, digamos, las estructuras más hacia el este. Un poco para relacionar cómo se encuentran las estructuras y cómo, digamos, tienen cierto control estructural sobre algunos yacimientos. Tenemos que acá, bueno, McQuaid pone dos zonas de transferencia grandes, ¿no? Unas estructuras heredadas, y vemos que en un flanco de esta estructura tenemos lo que es la mina Magistral y bueno, y Pasto Bueno al otro lado de esta estructura. Para verlos en el mapa geológico que bueno, he preparado, tenemos Pasto Bueno en esta zona de aquí, ¿no? en intrusivo, y bueno, y Magistral, ¿no? Asociado a este pequeño intrusivo en la zona de acá. Y toda esa zona de transferencia más o menos se encuentra por aquí. Viéndolo en sección, como les había comentado, que esta no es otra cosa que la parte interna de esta zona triangular, la vamos a decir que Pasto Bueno, digamos, se encuentra en relación a esta zona triangular en este punto de aquí. Ahora, obviamente acá se está infiriendo que, bueno, el dúplex entra por aquí, pero como vemos aquí, el intrusivo está aflorando aquí. Entonces es muy probable que esta estructura haya controlado el emplazamiento de este intrusivo, que es de edades muy parecidas a este de aquí. Es muy probable que, así como este intrusivo está usando esta antiforma, el otro intrusivo nuevamente está emplazándose en esta zona de aquí. Lo cual nos indica que esta zona triangular, a lo largo de todo su rumbo, está favoreciendo el emplazamiento de estos intrusivos. Esto es prácticamente es el nacimiento norte de la cordillera, del batolito de la cordillera Blanca, que se extiende, bueno, más hacia el sur. En el caso de Magistral, bueno, esto está ya más asociado a estructuras ya digamos, en la zona frontal. Debe estar más relacionado a alguna estructura fuera de secuencia de todo este sistema, ¿no? El cual se encuentra aquí. Y bueno, también asociado al emplazamiento de un intrusivo. Bueno, algunas conclusiones con respecto al dúplex del ojo de Consuso. El dúplex del ojo de Consuso es una estructura muy eficiente que favorece equilibrar el ángulo crítico de la cuña tectónica al disminuir el ángulo en la zona interna sin necesidad de generarse estructuras extensionales. Es probable que el DOC se haya formado en los estadios finales de la generación de la faja plegada y corrida del Marañón en este sector, ya que al este se tiene un bloque rígido, como es el complejo metamórfico del Marañón. Y al no poder la faja plegada y corrida del Marañón acretar más material de cuenca mesozoica al frente de la formación, se ha optado por generar retrocargamentos en la zona interna de la zona triangular de Conchucos, reactivando y tomando como nivel de despegue la falla del bloque T.
La restauración de la zona triangular de Conchuco sugiere un acortamiento mínimo de 41 kilómetros, 74%, que ha sido acomodado en el dúplex y que se ha transferido nuevamente a la falla del bloque techo. La zona triangular de Conchucos y el dúplex del Ojo de Consusos nos muestran una deformación principalmente de lámina delgada, muy diferente a los modelos híbridos del sur, en la faja plegaria corrida del Marañón, en donde estructuras extensionales anteriores han sido reactivadas. Sin embargo, otros factores como el espesor de la columna cretácica y o la cercanía al rígido complejo metamórfico del Marañón han contribuido con la geometría final de la zona triangular de Conchucos. Los compartimientos antiformales generados en la zona triangular de Conchucos y en el dúplex del Ojo de Consuso han favorecido el emplazamiento de intrusivos pertenecientes al batolito de la Corriera Blanca y son el principal control estructural de los yacimientos de Pasto Bueno y Magistral. Bueno, no quería terminar nuevamente sin antes agradecer, ¿no? Este trabajo se logró gracias a los trabajos realizados como parte de la actualización de la Carta Geológica de INGEMET durante los años 2017 y 2018. Y se agradece a los integrantes del proyecto de actualización, con el ingeniero Waldir Valdivia, Aldo Albán, Willy Ramos y Cristian Machaca. Bueno, asimismo se agradece a Gautam Mitra por la ayuda con la metodología. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Daniel. Le agradecemos por estar aquí con este tema. Y bueno, también le agradecemos el apoyo a la Juventud Latinoamericana de Geocientistas por estar presente en este congreso. A los inscritos que se encuentran en YouTube, les comentamos que va a ser enviado el link en un momento de registro y estará habilitado por 15 minutos. Tenemos algunas preguntas, ingeniero, y nos comenta Lilian Arguedas. No penetrativa es no coaxial. ¿Nos podría explicar un poco más eso? Se refiere a la foliación. Ya, bueno, en el caso Sí. cuando me refiero a no penetrativa, me refiero no a la escala de la foliación. Normalmente cuando la foliación, digamos, es espaciada, ¿no? Digamos, a la escala de afloramiento, se le tiende a llamar no penetrativa, porque simplemente son zonas de debilidad, ¿no? Son pequeñas zonas donde, digamos, se ha producido, digamos, disolución, que no es en toda la capa, digamos, son ciertos sectores, normalmente donde tenemos la mayor concentración de minerales insolubles, y simplemente se empiezan a alinear, ¿no? Eso es común, digamos, en calizas, es común en algunas areniscas, y digamos, es la foliación más común digamos, que se genera en zonas someras, ¿no? Ya que cuando hablamos de foliación penetrativa, estamos diciendo que conforme bajamos la escala, empezamos a ver al microscopio, primero al lupa, al microscopio, etcétera, etcétera, vamos a ver que la foliación es continua, ¿no? Está afectando, digamos, a toda la matriz. Y eso, bueno, para generar eso ya tenemos que generar ya más rocas metamórficas, necesitamos estar en zonas de presión y temperaturas mayores y obviamente asociados a un control estructural no mayor. Más que todo eso es a lo que me refiero. O sea, se puede resumir, digamos, foliación, digamos, por disolución y bueno, ya foliación penetrativa o ya asociada a metamorfismo. Excelente, ingeniero. Tenemos una pregunta también, bueno, es una pregunta que se repite de Melanie Guadalupe Castrejón Pacheco y Juan Flores. Preguntan cómo son los pliegues parásitos y cómo reconocen estos pliegues. Ya, bueno, normalmente, vamos a ver si puedo proceder un poco. Tengo una presentación donde he hablado de eso, pero bueno, acá vamos a tener que ayudarnos un poco con lo que tenemos, ¿no? A ver, esto nos puede ayudar un poco. Ya. Los pliegues parásitos. En este caso, bueno, esta imagen está más que todo para formar o cómo se forman, digamos, el acortamiento paralelo a las capas, ¿no? O sea, tenemos una deformación interna, digamos, de la roca generada netamente por deformación interna, ¿no? Y por lo tanto generación de pliegues. Ahora, si tenemos
digamos, un pliegue, como en este caso acá, digamos, esta estructura, digamos, este pliegue por flexión de falla, vamos a ver que en algunas capas, como las que les había mostrado, que digamos que son un material más incompetente, son arcillitas, pizarras, etcétera, vamos a generar una zona de cizalla simple, ¿no? En esta zona de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que se genera como un basculamiento, un torque. Entonces, digamos, a la hora que esto se va a mover aquí, en este caso solamente vamos a afectar la foliación. Pero en otros casos, digamos que no esté tan marcada, digamos, esta relación, digamos, de material más competente con material menos competente y podemos tener, digamos, intercalaciones, digamos, más finas, vamos a ver que en estas zonas de aquí, algunas de esas zonas, digamos, más competentes se van a empezar a plegar internamente. Entonces vamos a tener la generación de un pliegue aquí. Convergencia, en este caso, hacia la izquierda, porque esa es la dirección que nos está generando esto. Mientras que en esta zona de aquí vamos a generar también un pliegue, pero convergencia hacia la derecha. O sea, es curioso, ¿no? O sea, digamos, en el mismo pliegue vamos a tener dos pliegues, digamos, con convergencias opuestas, ¿no? Y más interesante todavía que en la zona central vamos a ver los pliegues prácticamente simétricos, ¿no? Vamos a ver como una M. Esto es lo que se puede encontrar en cualquier texto, ¿no? Sobre todo en una libreta de campo o en un libro de campo, donde siempre están esas relaciones para saber en qué parte del pliegue mayor te encuentras. Las estructuras, las S, la Z o las M, ¿no? Que son simplemente los pliegues. Entonces, esos son los pliegues parásitos. Son pliegues, digamos, que son disarmónicos, por así decirlo, con el pliegue principal, que se encuentran en algunos niveles dentro de esas capas. Esos son los pliegues parásitos, o como comúnmente o normalmente se generan. Excelente, ingeniero. Bueno, tenemos otra pregunta también de Carlos Asenjo y nos dice, ¿esto forma parte de un paleoprisma de acreción? A ver, volvamos a las figuras. Vamos a ver la más regional que tengo acá. Vamos a ayudarnos de la imagen de los australianos, de Sherry. Ya. Este de acá es la faja corrida y plegada del Marañón. ¿Ya? En el momento en que se ha generado, o sea, podemos decir que es una zona, digamos, es una retrocuña, ¿no? O sea, es diferente, digamos, al prisma de acreción. El prisma de acreción, en este caso, se encuentra aquí, digamos, o debería estar aquí, digamos, ¿no? En la zona, digamos, por así llamarlo, de antearco, ¿no? Mientras que en esta zona de aquí es una retrocuña, o sea, es diferente, digamos. Esto, si estuviéramos en una zona de arco, va más asociada a una antigua faja corrida y plegada, por así decirlo, ¿no? Una zona, digamos, subandina, ¿no? Donde tenemos la retrocuña. Y esto obviamente esta faja corrida y plegada ya terminó, ya su evolución ya acabó, ya hizo su antepaís, ya lo devoró y terminó. Y todo eso aproximadamente, como les comentaba, en el Paleógeno, ¿no? Prácticamente más o menos para esa edad. Es diferente a las zonas subandinas, ¿no? Como esta zona acá que actualmente siguen, ¿no? Sigue generando su antepaís y sigue acretando. En cambio acá no, ¿no? Ya su evolución ya terminó. Pero es diferente, digamos, a un prisma de acreción, ¿no? Es una retrocuña. Digamos, es como decir sus estructuras antitéticas, por así decirlo. Excelente, ingeniero. Tenemos una pregunta más de Daniela Vargas. Muy buena charla. Pregunta, ¿puede explicar un poco más qué es un retrocuña? Eh, bueno, cuando uno habla de una retrocuña, otra vez vamos a ver si me puedo ayudar con una imagen. Ya. Ahorita no tengo una imagen, así que vamos a tener que seguir con esta, ¿no? Normalmente cuando bueno, generamos, digamos, apilamiento, digamos, en el frente, digamos, otra vez, hablando acá, digamos, de si tuviéramos un prisma de acreción,
vamos a generar acá una cuña, ¿no? O sea, por así decirlo, una zona triangular, digamos, ¿no? Pero acá se denomina como cuña, porque ya estamos a un nivel regional mayor. Entonces vamos a estar acretando aquí, ¿no? Lo que se llama el off-crapping. Y en algunos casos, como también comentó el doctor Víctor Ramos, vamos a poder aumentarlo con el underplating. Entonces vamos a estar acretando y vamos a generar la cuña. Esa es la cuña. Ahora, cuando vamos al otro lado, vamos a generar el mismo proceso, pero, digamos, inverso, ¿no? O sea, ahora sí, la cuña es inversa. O sea, en vez de ser la cuña, digamos, así, ¿no? Digamos, tenemos la diagonal de esta manera, digamos, ¿no? La cuña de esta manera. En esta zona la tenemos así. Por eso es que se le domina una retrocuña, ¿no? Es diferente, digamos, a cómo se genera la cuña, que debería ser acá el prisma de acreción. Es una forma sencilla de verlo esto es como una estructura de flor positiva. No sé si han visto las fallas de rumbo. Tenemos una falla que sale, digamos, profunda, y tenemos las palmeras, ¿no? Las palmeras de un flanco y las palmeras del otro flanco. Entonces, dependiendo del punto de vista donde nosotros lo trabajemos, podemos decir, de la izquierda, bueno, tenemos esa zona triangular, tenemos una forma de cuña, mientras que a la derecha tenemos también otra vez esa misma forma triangular, pero ya es diferente de divergencia, ¿no? Entonces es una retrocuña. Excelente, ingeniero. Bueno, para terminar, le hacemos llegar algunos comentarios de nuestros participantes. Aurora de Jesús Rodríguez, clara y sencilla, muy bien, felicitaciones. Juan Flores, buena presentación, muchas gracias. Isaac Alejandro Nieves, excelente ponencia, felicidades. Y bueno, nuestros demás participantes también lo felicitan. Y de parte de la Juventud Latinoamericana de Geocientistas, le agradecemos nuevamente el estar presente en este congreso. Y si por favor nos permite proyectar para poder entregarle un pequeño reconocimiento. Ya está. Ya, muchas gracias. Ya. Gracias de verdad, como les comenté al comienzo, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, ingeniero. Y bueno, esperamos contar con su presencia en la próxima edición del Congreso y le hacemos llegar nuestros saludos y también ya le haremos llegar el reconocimiento mediante correo. Muchísimas gracias, ingeniero Daniel. Muchas gracias a ustedes. ¿No? Está bien, hasta luego. A nuestros demás participantes les recordamos que en 10 a 12 minutos volvemos con la charla del bachiller Kevin, quien también nos va a estar acompañando con una charla hoy. Y les comentamos que el día de hoy nos encontramos ya en el último día de congreso, así que más tarde, después de la charla del doctor Teófilos Turqueriris, tendremos nuestra clausura, nuestra ceremonia de clausura. Vamos a tener la premiación del concurso de fotografía, concurso de mapas, concurso de papers. Además, también vamos a hacer unos homenajes por su gran trayectoria profesional al doctor Víctor Alberto Ramos y 2 homenajes póstumos también a John Ramsay y a Víctor Garduño Monroy. También nos van a acompañar artistas invitados desde Perú, de la UNSAC, y también vamos a tener el sorteo de la próxima sede para el próximo Congreso de Geología Estructural. En 10 minutos nos encontramos.